Me llamo Luisa Noguera. Nací el 29 de noviembre de 1942. En aquellos años la situación de la mujer era bastante mala, pues vivíamos en una sociedad machista. Una vez que te casabas, tu marido decidía por ti. Tú no tenías voz ni voto. A las mujeres nos preparaban para ser amas de casa, madre y criar a los hijos. Los estudios eran un derecho masculino y correspondían a un nivel de clase media alta. En la política la participación femenina era completamente nula. Había una gran discriminación laboral con salarios inferiores. La mujer tenía que ser sumisa y acatar todo lo que su marido quería. Si tu marido no te dejaba que te pintaras o te pusieses ropa por encima de las rodillas, o que salieras con tus amigas o que fueses a casa de un familiar, tenías que aceptarlo. No había independencia económica, ni antes de casada ni después. Antes porque entregabas el sueldo a tus padres, sin abrir el sobre. Y después porque como no trabajabas fuera de casa y no aportabas dinero, dependías totalmente de tu marido y te veías más obligada a aceptar sus decisiones. La mujer que tenía novio y terminaba con él, eso era un estigma para ella, y era muy difícil que otro hombre se le acercase. Mi marido y yo, cuando nos conocíamos, hacía 7 días que yo había cumplido 16 años, y lo primero que me preguntó es que si había tenido novio antes, porque a él no le gustaban las mujeres que hubiesen tenido novio. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Soy Mercedes Liranzo. Cuando murió Franco y se consiguieron las libertades democráticas, fue cuando realmente me di cuenta de cómo había sido en muchos casos la vida de muchas mujeres de compañeros que habían estado en la lucha. Mujeres de compañeros de todas las siglas, porque en general a todos se les llenaban la boca hablando de los derechos de la mujer, pero que con sus familias lo llevaban a la práctica muy poco. Yo lo viví durante una buena temporada. Él venía del trabajo, dejaba su cesta del almuerzo y se iba a la asociación de vecinos, eso día tras día. Yo cosía para la calle, en mi casa, y tenía que cuidar de mi hija, que entonces no tenía más de 2 años. Y además tenía que asistir a las reuniones de partido. Eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer a mí no me valía, porque ni yo me consideraba una gran mujer ni a él un gran hombre. Solo éramos 2 luchadores con ganas de tirar el régimen que teníamos. Además, esa frase está hecha para que las mujeres nos resignemos. Así que un día se lo tuve que plantear muy seriamente. Él trabajaba y yo también. Él era el responsable de organización del partido de Santa Coloma de Gramenet y yo responsable del comité en el sector de la mujer. Tal como se lo planteé no tuvo elección y además era una persona muy comprensible. A partir de ese día no tuve más problemas. Pero es curioso que en las reuniones de aquella época la mayoría de asistentes fueran hombres, porque si alguien se tenía que quedar con los hijos siempre o casi siempre era la mujer. Yo lo planteaba en las reuniones. Preguntaba dónde estaban las mujeres de los asistentes, ya que la mayoría pensaban igual que sus maridos. En realidad, a las mujeres que luchamos entonces, codo con nuestros compañeros, no se nos ha valorado lo suficiente. Tuvimos que luchar como todo el mundo por la democracia, pero también tuvimos que defender nuestros derechos, incluso dentro de nuestra familia. Por eso he querido resaltarlo aquí. Cigarrera sin bandera, luchadora incansable, sin ser esclava de nadie, ellas fueron pioneras reclamando libertades. Obrera comprometida, sin perdonar la partida, en tiempos en que a la hembra en su alcoba retenía inspiración de poeta. Me llamo Amparo Marzo. Nací en 1951 en San Juan de Alfarache. En el año 1970 entré a la fábrica de tabacos a la edad de 18 años, gracias a una recomendación. Cuando entré en la fábrica era obligatorio tener hecho el servicio social,
que era un servicio que había creado la sección femenina de la Falange, consistiendo en 3 meses de asistencia a clase y 3 meses de prestaciones sociales. El cura iba todos los días y daba clases de urbanidad y hablaba de las bondades del régimen de Franco y de la obligación de la mujer de mantenerse pura, casarse, tener hijos, trabajar en la casa y ser sumisa a sus maridos. Los otros 3 meses eran de práctica en los hospitales, guarderías y comedores públicos. Yo entré a la fábrica de aprendizas. Hay que valorar el gran esfuerzo y valentía de muchas mujeres embarazadas que se quedaban a trabajar hasta el final para poder coger después todo el permiso maternal junto. El trabajo que se realizaba era un trabajo físico muy duro. También tenemos que recordar a las compañeras que no tenían pareja porque eran madres solteras, separadas o viudas y llevaban ellas todo el peso de la familia. Yo me casé y tuve 2 hijos. Las mujeres que trabajábamos teníamos por lo general un salario más elevado que nuestros maridos que trabajaban en otras empresas. Esto nos daba una cierta independencia económica y personal con respecto a las mujeres que no trabajaban fuera de casa. Fue testigo, puertas de tabacalera, ya que no vio la cancela, buscando con la mirada a su guapa cigarrera. Un beso siempre en los labios, un caminito de vuelta, una caricia en su mano, cansa de tanta faena, el aroma del tabaco. Me llamo Conchi Gómez. A los 4 años de estar en la fábrica de tabaco nació mi único hijo, Iván. No fue muy buen visto por mucha gente que fuera madre soltera, normal para la época, no para mí. Me enfrenté a personas llenas de prejuicios, que todo lo que hacen los demás lo ven mal, pero no me importó. Era mi vida y podía mantener a mi hijo dignamente, aunque más mujeres que hombres me reprocharan que criara a mi hijo sin la imagen del padre. Cuando mi hijo empezó el colegio, empecé a estudiar para poder ayudarle en las tareas, ya que me había quedado atrás en cuanto a educación escolar. Así que saqué el graduado escolar, me matriculé en inglés, hice administrativo y por último el acceso a la universidad, pero no me presenté al examen final. Bueno, eso fue mientras trabajaba. Después prejubilada tampoco paro de aprender todo lo que pueda. Cansa de tanta faena, el aroma del tabaco, perfume de aquella historia, que fueron tiempos malos, no es como ahora, no es como ahora. Yo recuerdo la primera huelga general, que fue en 1978. Entramos a trabajar y después de hablar de la situación de la calle, decidimos salir la mayoría para unirnos a la huelga. Recuerdo que cuando entramos con nuestra pancarta en la Plaza Nueva nos aplaudieron. A partir de esos años comenzó una concienciación de los trabajadores de tabacalera. Como siempre, éramos la mayoría mujeres. Algunos hombres decían que íbamos a la huelga porque teníamos las espaldas cubiertas. En el año 2003 la empresa ofrece bajas incentivadas y prejubilaciones. Fueron 3 años de lucha que sostuvieron los compañeros y las compañeras contra el cierre y traslado. Al final se cerró en el 2007. Puede que acaben con la faena y que el gobierno consiga cerrar aquella cancela, pero siempre estará abierto el corazón de aquella que nació cigarrera. Nosotros hicimos una manifestación donde me acuerdo que por primera vez alguien sacó una cámara fotográfica y yo digo, esto ya es lo más grande del mundo, la ciencia y la técnica al servicio de la revolución. Que atravesaba el barrio hasta hace 3 días. Era una escabechina, tráfico pesado y después de mucha lucha se conseguía que se arreglara la carretera, que se pusieran los semáforos y eso era una batalla que hoy en día a la gente le puede resultar curiosa, pero entonces era una locura.
era enfrentarse directamente a la dictadura. Era muy duro. Nosotros no venimos a Sevilla. Pronto encontré trabajo en un rápido, de zapatero. Buscamos una casa. Nos costaba 25 pesetas diarias. Yo ganaba a la semana 288 y con las 115 que quedaban. También trabajábamos en el canal de los presos, que todavía no se había terminado. Aunque ya no había presos, los obreros que allí seguían trabajando eran los antiguos presos, que se habían traído sus familias a vivir, unos en Quintillo y otros en Bellavista y Torreblanca. Beltrán y Colina eran de la policía político-social. Esa gente era la que yo más conocía. El Colina tenía un tipo de alcohólico y al Beltrán le dieron un tiro y decían que qué mala suerte había tenido el que le había pegado el tiro porque había fallado. Ese hijo de... era muy malo. Cuando lo veían en una manifestación todos le temían porque daba cahostias. Cada convenio fue una guerra de manifestaciones y en una de ellas mataron a un vecino del Cerro del Águila, Francisco Rodríguez Ledesma. En otra ocasión vino un ministro para negociar y no lo dejaron salir hasta que se llegó a un acuerdo. La mujer que tenía novio y terminaba con él, eso era un estigma para ella, y era muy difícil que otro hombre se le acercase. A los 4 años de estar en la fábrica de tabaco nació mi único hijo, Iván. No fue muy buen visto por mucha gente que fuera madre soltera, normal para la época, no para mí. Me enfrenté a personas llenas de prejuicios. Yo recuerdo la primera huelga general, que fue en el año 1978. Entramos a trabajar y después de hablar de la situación de la calle, decidimos salir la mayoría para unirnos a la huelga. Éramos la mayoría mujeres. En realidad, a las mujeres que luchamos entonces, codo con nuestros compañeros, no se nos ha valorado lo suficiente. Tuvimos que luchar como todo el mundo por la democracia, pero también tuvimos que defender nuestros derechos, incluso dentro de nuestra familia.